Sebastián Sánchez, un millonario solitario, nunca imaginó que al abrir esa puerta no solo recibiría su pizza, sino que también encontraría al amor de su vida. Una historia emocionante como nunca antes has escuchado. Quédate hasta el final, no te arrepentirás. Suscríbete al canal y ayúdanos a llegar a los 10.000 suscriptores. La mansión de 3 pisos brillaba bajo las luces de Tijuana, pero por dentro, Sebastián caminaba como un fantasma entre habitaciones vacías. Sus pasos resonaban en el mármol frío. Cada eco le recordaba lo solo que estaba. A los 25 años, había heredado una fortuna que muchos envidiaban, pero ninguna cantidad de dinero podía llenar el vacío que sentía en el pecho. Las paredes cubiertas de arte costoso parecían burlarse de él, y los muebles de lujo se habían convertido en testigos silenciosos de su tristeza. Cada mañana despertaba en una cama que podría albergar a 4 personas, pero él era solo uno, completamente solo. Sus padres y hermanas se habían mudado a Los Ángeles hacía 2 años, persiguiendo un sueño americano que a él no le interesaba. Le habían suplicado que los acompañara, pero Sebastián había elegido quedarse para manejar los negocios familiares en México. Ahora se arrepentía profundamente de esa decisión. Durante el día, las reuniones y los contratos lo mantenían ocupado, pero cuando caía la noche, la realidad lo golpeaba como una bofetada. Se servía una copa de whisky que costaba más que el salario mensual de muchas personas, pero el sabor se volvía amargo en su boca. La casa tenía 20 habitaciones y él solo usaba 3, su dormitorio, la cocina y la oficina. Las demás permanecían cerradas, acumulando polvo y recuerdos de tiempos mejores. Sus amigos de la infancia ahora lo veían diferente desde que heredó la fortuna, siempre esperando que pagara las cuentas o les prestara dinero. Las mujeres que se acercaban a él solo veían billetes en lugar de sus ojos café, y él había aprendido a detectar esa mirada codiciosa desde kilómetros de distancia. Su última novia, Patricia, lo había dejado claro cuando rompieron. «Sebastián, eres increíble, pero necesito a alguien que ponga a la familia antes que los negocios». Esas palabras lo habían marcado para siempre. Patricia tenía razón. Él había puesto el dinero y el trabajo por encima de todo lo demás. Había perdido cumpleaños, aniversarios y momentos importantes por estar en la oficina, generando más riqueza que ya no necesitaba. Su refrigerador estaba lleno de comida gourmet que se echaba a perder porque prefería trabajar hasta tarde antes que cenar solo en esa mesa enorme. Los fines de semana se habían convertido en una tortura, con horas interminables que llenaba revisando números y proyecciones financieras. Sus empleados lo respetaban, pero también le temían, creando una barrera invisible que lo aislaba aún más. Había intentado tener mascotas, pero incluso un Golden Retriever había terminado en casa de su jardinero, porque Sebastián no tenía tiempo para cuidarlo. La soledad se había vuelto tan densa que a veces hablaba consigo mismo solo para escuchar una voz humana en la casa. Sus noches terminaban siempre igual, mirando el techo de su habitación, preguntándose si así sería el resto de su vida. La ironía era cruel. Tenía todo el dinero del mundo, pero no tenía a nadie con quien compartirlo. Sus cuentas bancarias mostraban cifras que harían llorar de alegría a cualquiera, pero su corazón mostraba un saldo de 0 en amor verdadero. Había probado terapia, pero los psicólogos parecían más interesados en su billetera que en sus problemas reales. Los viajes de lujo se habían vuelto aburridos, porque siempre viajaba solo, tomando fotos que nadie vería y comprando recuerdos que nadie compartiría. Su oficina en casa estaba decorada con premios y reconocimientos empresariales, pero no había una sola foto familiar reciente. Las videoconferencias con sus padres se habían reducido a llamadas semanales de 10 minutos, donde todos fingían estar bien. Su hermana Sandra le había dicho la verdad la última vez que hablaron. «Hermano, tienes todo lo que pensamos que queríamos, pero pareces el hombre más triste del mundo». Sebastián había colgado el teléfono sin poder negarlo, porque Sandra tenía absolutamente razón. Esa noche de abril, mientras caminaba descalzo por la casa vacía, Sebastián tomó la decisión más importante de su vida. No podía seguir viviendo así,
rodeado de lujo pero muriendo de soledad por dentro. Necesitaba encontrar una forma de conectar con la vida real, con personas reales que no supieran cuánto dinero tenía en el banco. Quería sentir lo que era ser un hombre normal, con problemas normales y alegrías simples. La idea había estado rondando su mente durante semanas: alquilar un apartamento modesto en un barrio popular y vivir como cualquier persona común y corriente. Sus abogados y contadores pensarían que había perdido la razón, pero él sabía que era la única forma de recuperar su humanidad. Miró una vez más los cuadros costosos, los jarrones de cristal y los muebles importados que habían sido su prisión dorada durante tanto tiempo. Subió las escaleras hacia su habitación, decidido a hacer los arreglos necesarios al día siguiente. Al día siguiente, Sebastián despertó con una determinación que no había sentido en años. Sin consultar con nadie, manejó hasta la colonia Zona Norte, un barrio trabajador de Tijuana, donde la gente vivía con lo necesario, pero siempre con una sonrisa. Las calles estaban llenas de vida: niños jugando fútbol, señoras colgando la ropa, vendedores ambulantes ofreciendo elotes y tacos. El contraste con su vecindario exclusivo de Zona Río era abismal, pero por primera vez en mucho tiempo, Sebastián se sintió en paz. Encontró un edificio de apartamentos de 3 pisos, pintado de amarillo desgastado, con una pequeña tienda en la planta baja. La señora que administraba el lugar, doña Carmen, lo miró con curiosidad cuando él pidió ver el apartamento disponible. «¿Está seguro, joven? Es un lugar sencillo», le dijo mientras subían las escaleras que crujían bajo sus pies. El apartamento tenía 2 habitaciones pequeñas, una cocina básica y un baño diminuto, pero las ventanas daban a un patio donde los vecinos convivían y se conocían entre sí. «Es perfecto», le dijo a doña Carmen, quien no podía ocultar su sorpresa. Sebastián pagó 6 meses por adelantado en efectivo, lo que hizo que la señora abriera los ojos como platos. «Ay, hijo, ¿no será dinero de algo malo?», le preguntó preocupada. Él se rió por primera vez en semanas. «No se preocupe, doña Carmen, es dinero honesto. Solo necesito un cambio en mi vida». Inventó una historia sobre ser un empresario que quería vivir de forma más simple, sin mencionar la verdadera magnitud de su riqueza. Esa misma tarde trajo algunas pertenencias básicas: ropa casual, una televisión pequeña y algunos utensilios de cocina. Dejó atrás los trajes costosos, los relojes de lujo y todo lo que lo identificara como millonario. Sus empleados en la oficina pensaron que había enloquecido cuando les dijo que estaría trabajando desde casa durante un tiempo indefinido. Su asistente personal, Roberto, le preguntó preocupado: «Patrón, ¿está todo bien? ¿No estará pasando por alguna crisis?». Sebastián le aseguró que estaba mejor que nunca, aunque Roberto no parecía muy convencido. Durante sus primeros días en el apartamento, experimentó cosas que había olvidado completamente. El ruido de los vecinos ya no le molestaba, sino que le daba sensación de compañía. Aprendió a cocinar comidas sencillas en lugar de pedir comida gourmet. Descubrió el placer de caminar hasta la esquina para comprar tortillas frescas y platicar con don Esteban, el tortillero que conocía la vida de todos en el barrio. Las mañanas comenzaron a tener sabor diferente cuando doña Esperanza, su vecina de enfrente, le regaló café de olla casero. «Usted parece buena gente, joven Sebastián», le decía mientras le entregaba la taza humeante. Por primera vez en años, sus conversaciones no giraban alrededor de dinero, inversiones o contratos. Hablaba del clima, de los partidos de fútbol, de las telenovelas que veían las señoras en el patio. Era una vida simple, pero infinitamente más rica en humanidad que la que había llevado en su mansión. Sin embargo, las noches seguían siendo difíciles para él. Aunque ya no se sentía completamente solo, había algo que faltaba en su vida, algo que no podía identificar claramente. Se quedaba despierto escuchando los sonidos del barrio: perros ladrando, música de alguna fiesta lejana, parejas discutiendo o riendo en los apartamentos vecinos. Todo le recordaba que, a pesar de estar rodeado de más vida humana, él seguía siendo un espectador de la felicidad de otros. Había logrado escapar de la prisión dorada de su mansión,
pero aún no había encontrado la conexión real que tanto buscaba. Sus padres lo llamaban menos frecuentemente, y cuando lo hacían, él les decía que todo marchaba bien sin entrar en detalles sobre su nuevo estilo de vida. Patricia había tratado de contactarlo varias veces, pero él no había respondido sus mensajes. Necesitaba tiempo para redescubrirse como persona antes de intentar cualquier relación amorosa. Las noches de insomnio se habían reducido, pero todavía había momentos en que se preguntaba si realmente encontraría lo que buscaba en ese lugar. Una semana después de mudarse, Sebastián había establecido una rutina que lo hacía sentir más humano. Se levantaba temprano, desayunaba en la pequeña cocina mientras escuchaba el radio local, trabajaba algunas horas en su computadora portátil y después salía a caminar por el barrio. Los vecinos ya lo saludaban por su nombre y él comenzaba a sentirse parte de una comunidad real. Doña Carmen le había presentado a su nieto Miguel, un estudiante universitario que trabajaba medio tiempo repartiendo comida. «Es un muchacho trabajador, como usted parece ser», le había dicho la señora con orgullo. Sebastián admiraba la ética de trabajo de Miguel y la forma en que toda la familia se apoyaba mutuamente. Por primera vez en años, se dio cuenta de que había estado viviendo la vida al revés. Había perseguido el dinero pensando que le traería felicidad, cuando en realidad la felicidad verdadera estaba en las conexiones humanas auténticas. Sus empleados notaron el cambio en su voz durante las videoconferencias. Sonaba más relajado, menos tenso, casi feliz. Pero el destino tenía preparada una sorpresa que cambiaría todo para siempre. Era viernes por la noche, y las nubes oscuras se acumulaban amenazadoramente sobre Tijuana. La tormenta llegó sin previo aviso, como suelen llegar las cosas más importantes en la vida. Sebastián estaba sentado en su pequeño sofá, viendo las noticias locales, cuando los primeros rayos iluminaron dramáticamente su apartamento. El viento comenzó a silbar entre los edificios del barrio, y las primeras gotas golpearon su ventana como pequeños tambores, anunciando lo que vendría. En pocos minutos, la lluvia se convirtió en un diluvio que parecía querer lavar todos los pecados de Tijuana. Las calles se llenaron de charcos y los vecinos corrieron a recoger la ropa que habían dejado secando en los patios. Sebastián se acercó a la ventana y observó cómo la vida del barrio se transformaba bajo la tormenta. Las luces de los postes se veían borrosas a través de la cortina de agua, creando un ambiente casi mágico que él nunca había notado desde los ventanales blindados de su mansión. La lluvia golpeaba el techo de lámina del edificio, creando una sinfonía natural que lo hipnotizaba. Era como si el cielo estuviera llorando las mismas lágrimas de soledad que él había derramado durante tantos años. Mientras contemplaba la tormenta, Sebastián sintió una melancolía extraña apoderarse de él. A pesar de todos los cambios positivos de la última semana, esa noche, la soledad regresó con la fuerza de un huracán emocional. El apartamento pequeño, que durante el día se sentía acogedor, ahora parecía una celda donde sus pensamientos rebotaban contra las paredes como pelotas de ping-pong. Intentó concentrarse en el trabajo, pero los números en la pantalla de su computadora se difuminaban como lágrimas en papel. La luz parpadeante de una vela que había encendido proyectaba sombras danzantes que le recordaban todos los momentos felices que no había vivido. Sus padres estarían cenando en familia en Los Ángeles, probablemente riéndose de alguna anécdota mientras él permanecía ahí, completamente solo en medio de la tormenta. Su hermana Sandra estaría acostando a sus hijos, leyéndoles cuentos antes de dormir, mientras él solo tenía el sonido de la lluvia como compañía. La nostalgia lo golpeó como un puño en el estómago cuando recordó las pocas veces que había cenado en familia desde que heredó la fortuna. Había elegido el dinero sobre los momentos simples y ahora el dinero no podía comprarle una sola hora de verdadera compañía. El hambre comenzó a morderle el estómago, pero la idea de cocinar para una sola persona lo deprimía aún más. Su refrigerador tenía ingredientes básicos, pero cocinar requería energía emocional que esa noche no tenía. Durante años, había resuelto este problema pidiendo comida gourmet que llegaba en contenedores elegantes, pero ahora quería algo diferente,
algo más humano y cercano. Recordó que Miguel, el nieto de doña Carmen, le había recomendado una pizzería local que hacía entregas domiciliarias. «Hacen la mejor pizza de queso de todo Tijuana, don Sebastián», le había dicho el joven con entusiasmo. La idea le pareció perfecta. Una pizza caliente mientras escuchaba la lluvia sonaba como el plan ideal para una noche como esa. Buscó el número en su teléfono y marcó, esperando que alguien fuera lo suficientemente valiente para salir con ese clima. La voz amable de una mujer contestó del otro lado. «Pizzería La Familia. Buenas noches». «Buenas noches. Quisiera ordenar una pizza grande de queso», dijo Sebastián, sintiendo que su voz sonaba menos solitaria al hablar con otra persona. «Claro, joven, será una pizza grande de queso. ¿Su dirección?», preguntó la mujer con tono maternal que lo tranquilizó inmediatamente. Sebastián dio su nueva dirección en la colonia Zona Norte y la mujer le confirmó. «Perfecto. Son 250 pesos. Y llega en 40 minutos aproximadamente. Con esta lluvia tal vez se tarde un poquito más». Él le aseguró que no había prisa y que esperaría pacientemente. Después de colgar, se dio cuenta de que por primera vez en semanas se sentía emocionado por algo tan simple como recibir una pizza. En su vida anterior, había cenado en los restaurantes más exclusivos de México y Estados Unidos, pero esa noche, una pizza casera le parecía el manjar más apetitoso del mundo. Se acomodó en su sofá, volvió a mirar por la ventana y comenzó a imaginar cómo sería la persona que tendría el valor de manejar con esa tormenta solo para llevarle comida. Probablemente sería un joven como Miguel, tratando de ganarse unos pesos extra para ayudar a su familia. La lluvia seguía cayendo con intensidad, pero dentro del apartamento, Sebastián se sentía extrañamente en paz esperando su cena. Los minutos pasaron lentamente, mientras él alternaba entre mirar la lluvia y revisar su teléfono. La tormenta había traído consigo un corte de luz en algunas partes del barrio, y las velas que había encendido creaban un ambiente íntimo que nunca había experimentado. Sus vecinos gritaban de un apartamento a otro, preguntándose si todos estaban bien, demostrando una solidaridad que él nunca había visto en su exclusivo vecindario de millonarios. Doña Carmen golpeó su puerta para ofrecerle una lámpara de emergencia, por si la luz se va también aquí. Sebastián le agradeció el gesto, conmovido por la preocupación genuina de la señora. Con esta lluvia, los muchachos que reparten comida la tienen difícil, comentó doña Carmen antes de regresar a su apartamento. Sebastián asintió, sintiendo una culpa extraña por haber pedido comida en una noche así, pero ya era demasiado tarde para cancelar, y honestamente, la expectativa de recibir esa pizza se había convertido en lo único que lo mantenía emocionado esa noche. El reloj marcó las 9:45 cuando finalmente escuchó pasos en las escaleras del edificio. Su corazón comenzó a latir más rápido por razones que no entendía completamente. Sebastián caminó hacia la puerta con una sonrisa anticipada, esperando encontrar a un joven repartidor empapado que agradecería una propina generosa. Giró la perilla y abrió la puerta, pero lo que vio del otro lado lo dejó completamente sin aliento. Frente a él estaba la mujer más hermosa que había visto en su vida. Tenía aproximadamente 22 años, cabello negro largo que goteaba agua de lluvia, piel morena clara que brillaba bajo la luz del pasillo y unos ojos café dorados que lo miraron con una sonrisa profesional pero genuina. Llevaba el uniforme rojo de la pizzería completamente empapado, con una chamarra de plástico que no había logrado protegerla de la tormenta. Sus tenis deportivos hacían un pequeño charco en el piso del pasillo, y cargaba la caja de pizza, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «¿Sebastián?», preguntó con una voz dulce que tenía un ligero acento tijuanense. «Soy Alejandra, de Pizzería La Familia. Perdón por la tardanza, pero está lloviendo como si se acabara el mundo», dijo riéndose y tratando de secarse el cabello con una mano. Su risa era musical, contagiosa, y Sebastián se dio cuenta de que había pasado varios segundos mirándola sin responder. «Sí, soy yo», logró articular finalmente, sintiendo que su voz sonaba extraña. «Por Dios, estás completamente empapada».
¿Cómo llegaste hasta aquí con esta tormenta? Alejandra sonrió con más amplitud, mostrando unos dientes perfectamente blancos que contrastaban hermosamente con su piel. Pues en mi moto, aunque parecía más bien un submarino, bromeó mientras le extendía la caja de pizza. Son 250 pesos. Sebastián tomó la caja, pero no podía dejar de notar que ella estaba temblando ligeramente. No sabía si era por el frío de la lluvia o por el cansancio, pero algo en él despertó un instinto protector que no había sentido nunca antes. «Espera», le dijo impulsivamente. «No puedes regresar así bajo la lluvia. Al menos déjame darte algo para secarte». Alejandra lo miró sorprendida, claramente no acostumbrada a que los clientes se preocuparan por ella de esa manera. «No se preocupe, señor Sebastián, estoy acostumbrada. Además, tengo más entregas que hacer», respondió con una sonrisa que trataba de ser valiente, pero no lograba ocultar su agotamiento. «Por favor, no me digas señor, solo Sebastián está bien», le dijo él, notando que esa formalidad creaba una distancia que no quería mantener. «Y no me importa cuántas entregas tengas, no voy a dejarte salir así. Entra un momento, por favor». La miró directamente a los ojos, y por un instante el mundo se detuvo. Había algo en la mirada de Alejandra que lo tranquilizó y lo emocionó al mismo tiempo. Una mezcla de fuerza, bondad y vulnerabilidad que le llegó directamente al corazón. Ella dudó un momento, probablemente evaluando si era seguro entrar al apartamento de un desconocido, pero algo en la expresión genuina de Sebastián la convenció. «Está bien, pero solo un minutito», accedió, entrando con cuidado de no gotear demasiado en el piso. «¡Qué apartamento tan bonito!», comentó mirando alrededor con curiosidad genuina. «Es pequeño, pero se siente como un hogar de verdad». Sus palabras tocaron algo profundo en Sebastián, quien por primera vez en años sentía que alguien apreciaba sinceramente su espacio sin saber cuánto dinero tenía. Sebastián corrió a su habitación y regresó con una toalla limpia y seca. «Toma, úsala», le dijo, notando cómo sus manos temblaban ligeramente cuando ella la recibió. «Eres muy amable», murmuró Alejandra, comenzando a secarse el cabello con movimientos delicados. No muchas personas se preocuparían por la repartidora de pizzas empapada. Sebastián sintió una punzada en el corazón al escuchar esas palabras. «Cualquier persona decente lo haría», respondió, aunque sabía que no era completamente cierto. En su mundo anterior, él mismo había recibido entregas sin siquiera mirar realmente a las personas que se las traían. «¿Quieres un café caliente?», le preguntó impulsivamente. «Te ayudará a entrar en calor antes de salir otra vez». Alejandra lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud que lo desarmó completamente. «No quiero causar molestias», dijo suavemente. «No es ninguna molestia», insistió Sebastián. «Al contrario, me harías un favor. Hace mucho tiempo que no tengo compañía para cenar». No sabía por qué había sido tan honesto con una completa desconocida, pero algo en Alejandra lo hacía sentir seguro de mostrar su vulnerabilidad. Mientras Sebastián preparaba el café, no podía dejar de robar miradas a Alejandra, quien había logrado secarse un poco y ahora lucía menos empapada, pero igual de hermosa. Ella miraba alrededor del apartamento con una expresión que él no lograba descifrar completamente. «¿Vives solo?», le preguntó ella con curiosidad genuina no entrometida. «Sí», respondió Sebastián, sirviendo el café en 2 tazas sencillas. «Me mudé aquí hace una semana. Necesitaba un cambio en mi vida». No era toda la verdad, pero tampoco era mentira. Alejandra asintió comprensivamente. «A veces todos necesitamos empezar de nuevo», dijo con una sabiduría que parecía mayor a sus 22 años. «Yo también estoy en una etapa de cambios». Le entregó la taza humeante y sus dedos se rozaron brevemente durante el intercambio. Fue solo un segundo, pero Sebastián sintió una corriente eléctrica que le recorrió todo el brazo. Por la forma en que Alejandra lo miró rápidamente y luego apartó la vista, él sospechó que ella también había sentido algo especial en ese momento. Se sentaron en el pequeño sofá, manteniendo una distancia respetuosa pero cómoda, mientras la lluvia continuaba su concierto en el techo y las ventanas. Alejandra tomó otro sorbo del café caliente
y suspiró con alivio mientras el calor se extendía por su cuerpo tembloroso. Por primera vez en toda la noche, dejó de temblar y su rostro se relajó en una expresión de genuina gratitud. «No sabes cuánto necesitaba esto», murmuró, cerrando los ojos por un momento y dejando que el vapor del café le acariciara la cara. «He estado repartiendo desde las 5 de la tarde y esta es la primera vez que alguien me ofrece algo caliente». Sebastián la observaba fascinado por cada gesto, cada expresión de su rostro. Había conocido mujeres elegantes, sofisticadas, que habían estudiado en las mejores universidades, pero ninguna lo había cautivado como esta joven que trabajaba bajo la lluvia para ganarse la vida. Había algo en su fortaleza silenciosa, en la forma en que enfrentaba las dificultades con una sonrisa que lo conmovía profundamente. «¿Cuántas entregas más tienes?», le preguntó, genuinamente preocupado por su bienestar. «3 más», respondió Alejandra, revisando su teléfono. «Pero con esta lluvia, probablemente me tome otras 2 horas terminar». Su voz no tenía ni una pizca de queja, solo la resignación de alguien acostumbrada a trabajar duro sin importar las circunstancias. «¿Siempre trabajas hasta tan tarde?», continuó preguntando Sebastián, notando las pequeñas ojeras bajo sus hermosos ojos que revelaban cansancio acumulado. Alejandra sonrió con una mezcla de orgullo y melancolía que le partió el corazón. «Trabajo en la pizzería de lunes a sábado, desde las 5 hasta las 12 de la noche. Los domingos limpio casas en la zona Río», explicó con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo tener 2 empleos. «Y los martes y jueves por la mañana estudio inglés en el CETIS, porque quiero mejorar mi futuro». Sebastián sintió una admiración inmensa por esta joven que luchaba incansablemente por superarse. En su mundo, conocía gente que se quejaba por trabajar 40 horas a la semana en oficinas con aire acondicionado, mientras Alejandra trabajaba el doble en condiciones mucho más difíciles. «¿Inglés?», preguntó con interés genuino. «Sí», respondió ella con los ojos brillando de emoción. «Quiero trabajar algún día en turismo o tal vez conseguir un mejor empleo en una empresa internacional. El inglés abre muchas puertas». Su determinación era contagiosa, y Sebastián se dio cuenta de que hacía años no conocía a alguien con metas tan claras y trabajando tan duro para alcanzarlas. Mientras conversaban, Sebastián notó pequeños detalles que revelaban el carácter extraordinario de Alejandra. Sus uñas estaban perfectamente limpias, a pesar del trabajo pesado. Llevaba un pequeño crucifijo dorado que brillaba contra su piel, y cuando sonreía, lo hacía con todo el rostro, incluyendo sus ojos. «¿Y tu familia?», preguntó él, sintiendo curiosidad por conocer más sobre su vida. El rostro de Alejandra se iluminó al mencionar a su familia. «Vivo con mi mamá y mi hermano pequeño, Carlitos. Él tiene 12 años y es el niño más inteligente que conoces. Está en 6º grado y siempre saca las mejores calificaciones». El amor en su voz era evidente, y Sebastián pudo imaginar a una hermana mayor dedicada completamente a proteger y apoyar a su familia. «Mi mamá se llama Rosa, y es la mujer más fuerte del mundo», continuó Alejandra con orgullo. «Nos crió sola desde que papá se fue cuando yo tenía 15 años». No había amargura en su voz, solo la aceptación madura de alguien que había tenido que crecer demasiado rápido. Sebastián admiró su capacidad de hablar del abandono paterno sin rencor, mostrando una fortaleza emocional que él no estaba seguro de poseer. «Suena como una familia muy unida», comentó Sebastián, pensando en su propia familia dispersa por el mundo. «Lo somos», confirmó Alejandra, con una sonrisa que iluminó toda la habitación. «Mamá siempre dice que somos un equipo y que mientras nos tengamos los unos a los otros, podemos enfrentar cualquier cosa». Sebastián sintió una punzada de envidia sana al escuchar sobre esa unión familiar que él había perdido por perseguir el dinero. «¿Tu mamá también trabaja?», preguntó. Aunque por la forma en que Alejandra hablaba, intuía que había algo más en esa historia. La sonrisa de Alejandra se desvaneció ligeramente, y por primera vez esa noche, Sebastián vio una sombra de preocupación cruzar por sus ojos dorados. «Mamá trabajaba limpiando oficinas, pero hace 6 meses comenzó a sentirse muy cansada», explicó con voz suave.
Al principio pensamos que era por el exceso de trabajo, pero cuando fue al médico, su voz se quebró ligeramente. Sebastián sintió su corazón encogerse, presintiendo que lo que vendría no serían buenas noticias. Se inclinó ligeramente hacia adelante, ofreciendo su presencia como apoyo silencioso para que ella continuara. Le detectaron diabetes, pero de la tipo complicada, continuó Alejandra, luchando por mantener la compostura. Necesita medicinas caras y revisiones médicas constantes. El seguro social es muy lento, y ella se pone muy mal si no toma sus medicamentos a tiempo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero ella las contuvo con una determinación que partía el alma. Por eso trabajo tanto. Entre los medicamentos, la comida, la renta del cuartito donde vivimos y los útiles escolares de Carlitos, apenas nos alcanza. Sebastián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esta joven extraordinaria estaba cargando sobre sus hombros una responsabilidad que habría quebrado a personas mayores y lo hacía con una gracia que él jamás había visto. Los doctores dicen que si mamá se cuida bien, puede vivir una vida normal, pero los tratamientos son costosos, agregó Alejandra secándose discretamente una lágrima que había logrado escapar. Pero no me importa trabajar día y noche si eso significa que ella esté bien. En ese momento, Sebastián supo que acababa de conocer a la persona más valiosa que había encontrado en sus 25 años de vida. Las palabras de Alejandra resonaron en el corazón de Sebastián como campanas de una iglesia, despertando emociones que había mantenido dormidas durante años. Mientras ella le contaba sobre los medicamentos de su madre y los sueños universitarios de su hermano Carlitos, él no podía dejar de pensar en la cruel ironía del destino. Él tenía en el banco dinero suficiente para resolver todos los problemas de esta familia durante décadas, mientras ellos luchaban día a día por conseguir lo básico para sobrevivir. Carlitos quiere ser ingeniero, continuó Alejandra con orgullo maternal en la voz. Siempre está dibujando planos de casas y edificios. Dice que cuando sea grande va a construir una casa grande para que mamá tenga su propio jardín. La ternura con que hablaba de su hermano menor tocó las fibras más profundas del alma de Sebastián. Le ayudo con las tareas cuando llego de trabajar, aunque a veces estoy tan cansada que me quedo dormida sobre sus libros de matemáticas, confesó con una risa que sonaba más a cansancio que a diversión. Pero él nunca se queja. Al contrario, me trae un vaso de agua y me dice: «Descansa, hermana, mañana me ayudas». Sebastián imaginó la escena y sintió una calidez en el pecho que no había experimentado nunca antes. «¿Y tus sueños?», le preguntó Sebastián suavemente, notando cómo ella siempre hablaba de los demás, pero nunca de sí misma. ¿Qué quiere hacer Alejandra en el futuro? Ella lo miró sorprendida, como si fuera la primera vez que alguien le preguntara sobre sus propios deseos. «Pues, me gustaría estudiar una carrera», respondió tímidamente. «Administración de empresas turísticas, tal vez. Tijuana recibe muchos turistas estadounidenses y creo que podría ser buena en eso». Sus ojos se iluminaron mientras hablaba de sus planes. «Pero primero tengo que asegurarme de que mamá esté bien y que Carlitos pueda estudiar la universidad. Mis sueños pueden esperar». La generosidad de su corazón dejó sin palabras a Sebastián, quien había pasado años persiguiendo únicamente sus propios objetivos sin considerar realmente las necesidades de otros. «También me gustaría viajar», agregó Alejandra con una sonrisa soñadora. «Nunca he salido de Tijuana, pero me imagino conociendo otros lugares, otras culturas. Por eso estudio inglés, para poder comunicarme con gente de todo el mundo». Su humildad y ambición al mismo tiempo creaban una combinación que Sebastián encontraba irresistiblemente atractiva. Mientras Alejandra hablaba de sus sueños postergados, Sebastián no podía dejar de comparar sus mundos. Él había viajado por medio mundo antes de cumplir 25 años. Había conocido las ciudades más hermosas de Europa y Asia, se había hospedado en los hoteles más lujosos, pero nunca había sentido la emoción genuina que veía en los ojos de Alejandra al imaginar su primer viaje. Él tenía acceso a las mejores universidades del mundo, pero había desperdiciado muchas oportunidades de aprendizaje, mientras ella aprovechaba cada minuto libre
para estudiar inglés en una escuela pública. Sus problemas habían sido siempre de abundancia. ¿Qué auto comprar? ¿En qué país invertir? ¿Qué restaurante elegir para cenar? Los problemas de Alejandra eran de supervivencia. Conseguir dinero para medicamentos, pagar la renta, comprar útiles escolares. Sin embargo, paradójicamente, ella irradiaba una felicidad y una paz interior que él había estado buscando desesperadamente durante años. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dijo Alejandra, interrumpiendo sus pensamientos. A pesar de todas las dificultades, me siento bendecida. Tengo una familia que me ama, un trabajo honesto y la esperanza de que las cosas van a mejorar. ¿Bendecida?, repitió Sebastián, genuinamente sorprendido por esa perspectiva. Sí, confirmó Alejandra con convicción. Mira, podríamos estar peor. Mamá está enferma, pero está viva. No tenemos mucho dinero, pero tenemos lo suficiente para comer todos los días. Carlitos es sano e inteligente. Yo tengo trabajo y estoy estudiando. Y esta noche conocí a una persona amable que me ofreció café caliente en medio de una tormenta. Lo miró directamente a los ojos al decir esto último, y Sebastián sintió como si ella pudiera ver directamente su alma. Hay mucha gente que tiene mucho más que nosotros, pero no es más feliz, continuó Alejandra con una sabiduría que lo asombró. Mi abuela siempre decía, mija, la riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes compartir con amor. Esas palabras golpearon a Sebastián como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Durante años había acumulado riqueza sin compartirla realmente con nadie, sin usarla para crear conexiones genuinas o ayudar a otros. Había sido rico en dinero, pero pobre en todo lo que realmente importaba. Alejandra miró su reloj y suspiró. «Ay, ya son casi las 10:30. Tengo que irme a hacer las últimas entregas o mi jefe se va a enojar». Se levantó del sofá, pero Sebastián notó que había recuperado la energía gracias al café y la conversación. «Gracias por el café y por escucharme», le dijo con sinceridad. «Hace mucho tiempo que no platicaba así con alguien. Generalmente la gente solo quiere su pizza rápido y ya». Sebastián se levantó también, sin querer que ese momento mágico terminara. «Gracias a ti por la compañía», respondió honestamente, «y por recordarme lo que realmente importa en la vida». Se miraron por unos segundos en silencio, y Sebastián sintió una conexión profunda que trascendía las palabras. Había algo en Alejandra que lo hacía querer ser una mejor persona, alguien digno de su respeto y admiración. Mientras ella se dirigía hacia la puerta, él tomó una decisión que cambiaría todo. «Alejandra», la llamó suavemente, ¿Podrías traerme otra pizza mañana?» Ella se volteó con una sonrisa radiante que iluminó todo el apartamento. «Claro, con mucho gusto». «¿A la misma hora?» «Perfecto», respondió él, sintiendo una emoción inexplicable ante la perspectiva de volver a verla. Al día siguiente, Sebastián despertó con una sensación que no había experimentado en años. Expectativa pura y emocionante. Por primera vez desde que podía recordar, tenía algo que esperaba con ansias, alguien en quien pensar durante el día. Se levantó temprano y comenzó a preparar su apartamento como si fuera a recibir a la persona más importante del mundo. Limpió cada superficie, ordenó los cojines del sofá donde habían conversado y se aseguró de tener café fresco listo para cuando ella llegara. Durante sus reuniones virtuales de trabajo, su asistente Roberto notó algo diferente en él. «Patrón, se escucha muy contento hoy», le comentó durante una videoconferencia. «¿Pasó algo bueno?» Sebastián sonrió misteriosamente. «Digamos que estoy redescubriendo cosas importantes, Roberto». No podía explicarle que había conocido a una repartidora de pizzas que había revolucionado su mundo en una sola noche. Sus empleados pensarían que había perdido completamente la razón, y tal vez tenían razón, porque nunca se había sentido tan irracionalmente feliz por algo tan simple como esperar una entrega de comida. Durante todo el día, Sebastián no pudo concentrarse completamente en el trabajo. Sus pensamientos volaban constantemente hacia Alejandra. Su sonrisa, sus ojos dorados, la forma en que hablaba de su familia con tanto amor, su fuerza para enfrentar las dificultades. Se sorprendió a sí mismo sonriendo
mientras revisaba contratos, recordando pequeños detalles de su conversación. La forma en que ella había cerrado los ojos para saborear el café caliente, cómo se había secado discretamente esa lágrima al hablar de su madre, la luz que se encendía en su rostro cuando mencionaba los sueños de su hermano Carlitos. Nunca había conocido a alguien que irradiara tanta bondad genuina y fortaleza al mismo tiempo. A las 5 de la tarde, comenzó a prepararse como si fuera a una cita importante. Se duchó, se puso su mejor camisa casual, se aseguró de que su cabello estuviera perfectamente peinado. Doña Carmen lo vio salir y regresar al edificio varias veces, y finalmente le preguntó: «¿Todo bien, joven Sebastián? Lo veo muy nervioso». Él se rió, dándose cuenta de que efectivamente estaba actuando como un adolescente enamorado. «Todo perfecto, doña Carmen, solo espero una entrega especial». Cuando llegaron las 9 de la noche, Sebastián ya había revisado su reloj 500 veces. Había practicado conversaciones casuales frente al espejo, había cambiado la música del apartamento 3 veces y había reorganizado los muebles para que todo luciera perfecto. A las 9:15, escuchó los pasos familiares en las escaleras y sintió como su corazón se aceleraba como motor de carreras. Abrió la puerta antes de que ella tocara, y ahí estaba Alejandra, luciendo hermosa a pesar del cansancio evidente en su rostro. Esta vez, llevaba el cabello recogido en una coleta que revelaba la elegante línea de su cuello, y sus ojos brillaron con alegría genuina al verlo. «Sebastián, qué puntual eres para abrir la puerta», bromeó, extendiendo la caja de pizza humeante. «¿Y qué puntual eres tú para traer la cena más esperada del día?», respondió él, notando que ella también sonreía con más amplitud que la noche anterior. «¿Cómo estuvo tu día?», le preguntó mientras recibía la pizza, genuinamente interesado en conocer cada detalle de su vida. «Largo, como siempre, pero mejor sabiendo que terminaría aquí», respondió Alejandra, y luego se sonrojó ligeramente al darse cuenta de lo que había dicho. «Quiero decir, es agradable tener un cliente tan amable», agregó rápidamente. «¿Tienes tiempo para otro café?», preguntó Sebastián esperanzado, notando que ella no parecía tener la misma prisa de la noche anterior. «Mi jefe me dio menos entregas hoy, así que tengo unos minutos», respondió Alejandra, entrando al apartamento con más confianza que antes. «Además, anoche dormí mejor de lo que he dormido en meses. Creo que la conversación me relajó». Sebastián sintió una calidez en el pecho al saber que su encuentro había tenido un efecto positivo en ella. Preparó café para ambos y esta vez se sentaron más cerca en el sofá, como si fueran viejos amigos que se habían reencontrado después de mucho tiempo. «¿Cómo siguió tu mamá?», preguntó él con genuina preocupación. «Mejor, gracias por preguntar», respondió Alejandra, conmovida de que él recordara los detalles importantes. «Pude comprar sus medicamentos esta semana, y eso siempre la pone de mejor humor». «¿Y Carlitos?», continuó Sebastián. «Ay, ese niño. Ayer me enseñó un plano que dibujó de una escuela que quiere construir cuando sea ingeniero. Dice que va a tener una biblioteca gigante y una cancha de fútbol en la azotea», relató Alejandra con orgullo fraternal que derretía el corazón de Sebastián. Así comenzó lo que se convertiría en una rutina sagrada para ambos. Cada noche, Sebastián pedía una pizza exactamente a las 9, y Alejandra llegaba puntualmente a las 9:15. Lo que había comenzado como encuentros casuales se transformó en conversaciones profundas que duraban cada vez más tiempo. Sebastián aprendió que Alejandra tenía miedo a los truenos pero amaba la lluvia, que su color favorito era el azul cielo porque le recordaba los días esperanzadores, que su mayor sueño era llevar a su madre a conocer el mar de Ensenada. Alejandra descubrió que Sebastián tocaba guitarra, que había estudiado administración de empresas, que su comida favorita eran los tacos de carnitas que vendían en el mercado local. Nunca le preguntó por qué alguien tan joven vivía solo, o por qué parecía no preocuparse por el dinero. Y él agradecía esa discreción. Entre ellos nació una amistad pura, construida sobre respeto mutuo, conversaciones sinceras y una conexión emocional que ninguno de los dos había experimentado antes. Sebastián comenzó a vivir para esos 30 minutos diarios
cuando el mundo se reducía a su pequeño apartamento, 2 tazas de café y la compañía de la mujer más extraordinaria que había conocido. Era jueves por la noche, exactamente 2 semanas después de su primer encuentro, y Sebastián había comenzado a sentir algo que jamás pensó que experimentaría. Estaba completamente enamorado. No era la atracción superficial que había sentido por otras mujeres, sino algo profundo y transformador que lo hacía querer ser la mejor versión de sí mismo. Esa noche, Alejandra había llegado particularmente cansada después de un día especialmente difícil en la pizzería. «Mi jefe estuvo de muy mal humor hoy», le contó mientras se desplomaba en el sofá. «Creo que tiene problemas con su esposa y lo paga con nosotros los empleados». Sebastián sintió una punzada de indignación al imaginar a alguien tratando mal a Alejandra, pero se controló para no parecer demasiado protector. En lugar de eso, le preparó un café extra cargado y le ofreció el control remoto de la televisión. «¿Quieres ver algo mientras descansas?», le preguntó con ternura. Alejandra aceptó agradecida y encendió el televisor, buscando algo ligero que la distrajera de su día pesado. Pero el destino tenía otros planes, porque justo en ese momento estaban transmitiendo las noticias locales de economía en Canal 12 Tijuana. «Y ahora vamos con las noticias empresariales de la región», anunció la conductora con voz profesional. El joven empresario Sebastián Sánchez, heredero del Imperio Constructora Sánchez y Asociados, anunció hoy la expansión de sus operaciones hacia el sur de California. La imagen de Sebastián apareció en pantalla. Era una foto tomada en una conferencia empresarial donde lucía un traje de diseñador que costaba más que el salario anual de Alejandra. La cámara mostraba su oficina lujosa, su auto deportivo y finalmente un panorama aéreo de su mansión en Zona Río. Sánchez, de 25 años, es considerado uno de los millonarios más jóvenes y exitosos de Baja California, con un patrimonio estimado en... Alejandra dejó caer la taza de café que se hizo pedazos contra el piso de cerámica. El sonido del cristal rompiéndose no fue nada comparado con el sonido del corazón de Sebastián haciéndose pedazos al ver la expresión de shock, dolor y traición en el rostro de la mujer que amaba. Los ojos dorados de Alejandra se llenaron de lágrimas mientras miraba alternadamente la televisión y a Sebastián, como si tratara de procesar una información imposible de creer. «Sebastián Sánchez», susurró con voz quebrada, señalando la pantalla. ¿Ese eres tú?» Sebastián se quedó completamente paralizado, sintiendo como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. Durante 2 semanas había vivido en una burbuja perfecta, donde podía ser simplemente Sebastián, un hombre normal, enamorándose de una mujer extraordinaria. Ahora esa burbuja se había reventado de la manera más cruel posible. «Alejandra, yo puedo explicarte», comenzó a decir, pero ella se levantó del sofá como impulsada por un resorte. «¿Puedes explicarme?», gritó, y por primera vez desde que la conocía, su voz sonaba dura, llena de dolor y decepción. «¿Explicarme qué? ¿Que has estado jugando conmigo durante 2 semanas? ¿Que te has estado burlando de la pobre repartidora de pizzas que no sabía con quién estaba hablando?» Sus lágrimas comenzaron a correr libremente por sus mejillas, y cada gota era como una puñalada en el corazón de Sebastián. «No, no es así», protestó él, levantándose también y tratando de acercarse. Pero ella retrocedió como si él fuera peligroso. «No me estaba burlando de ti. Nunca haría eso. Lo que siento por ti es real, más real que cualquier cosa que haya sentido en mi vida». «¿Lo que sientes por mí?», repitió Alejandra con amargura. «¿Y qué es lo que sientes? ¿Lástima? ¿Diversión? ¿Te entretenía escuchar sobre los problemas de dinero de la familia pobre mientras tú tienes millones en el banco?» Sus palabras eran como cuchillos que se clavaban profundamente en el alma de Sebastián. «Jamás sentí lástima por ti», dijo él con desesperación. «Al contrario, te admiro más que a cualquier persona que haya conocido. Tu fuerza, tu bondad, tu amor por tu familia. Me hiciste darme cuenta de lo vacía que había sido mi vida». Pero Alejandra estaba demasiado herida para escuchar razones.
¿Y por qué no me dijiste la verdad?, le gritó. ¿Por qué me mentiste sobre quién eres realmente? Sebastián se pasó las manos por el cabello, tratando de encontrar las palabras correctas para explicar algo que él mismo no entendía completamente. Porque por primera vez en mi vida alguien me veía como persona, no como una cuenta bancaria, admitió con voz rota. Porque contigo podía ser simplemente Sebastián, no el millonario, no el heredero, solo yo. Pero ese no eres tú, le respondió Alejandra señalando la televisión donde seguían hablando de sus negocios. Tú eres eso, un millonario que vive en una mansión mientras yo trabajo 70 horas a la semana para comprar medicinas. El dolor en la voz de Alejandra era tan intenso que Sebastián sintió ganas de llorar. Todo lo que había temido estaba sucediendo. La mujer que más amaba en el mundo lo estaba rechazando por su dinero, exactamente como Patricia había predicho años atrás. Alejandra, por favor, déjame explicarte por qué no te dije la verdad, le suplicó con voz desesperada. Tenía miedo, confesó, y su honestidad brutal la hizo detenerse por un momento. Tenía miedo de perderte, de que me vieras diferente, de que pensaras que todo esto era un juego para mí. Las lágrimas también comenzaron a brotar de sus ojos mientras continuaba. Mi exnovia me dejó porque decía que yo ponía el dinero antes que las personas importantes en mi vida. Y tú me dijiste esa primera noche que admirabas a las personas que valoran a la familia sobre todo lo demás. Alejandra se quedó inmóvil al escuchar esas palabras, recordando efectivamente haber dicho algo así. Tenía terror de que si sabías quién soy realmente, pensarías que soy como todos los ricos que conoces, egoístas, superficiales, que solo piensan en el dinero. Su voz se quebró completamente al pronunciar las siguientes palabras. Y tenía razón al tener miedo, porque eso es exactamente lo que está pasando ahora. Alejandra lo miró con una mezcla de dolor, confusión y algo más que él no pudo identificar completamente. Sebastián respiró profundo, sabiendo que las siguientes palabras determinarían si perdía para siempre a la mujer que amaba, o si tendría una oportunidad de salvar lo más importante que había encontrado en su vida. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba directamente a los ojos dorados de Alejandra, esos mismos ojos que 2 semanas atrás lo habían cautivado desde el primer momento. Alejandra, voy a contarte algo que nunca le he dicho a nadie, comenzó con voz temblorosa. Hace 3 años estaba comprometido con una mujer llamada Patricia. Ella era hermosa, inteligente, de una familia acomodada como la mía. Alejandra se limpió las lágrimas, pero no se movió, permaneciendo inmóvil mientras él continuaba. Creía que la amaba, y ella decía amarme a mí. Planeamos una boda perfecta, con 500 invitados en el hotel más lujoso de Tijuana. Yo trabajaba 18 horas diarias para darle todo lo que ella quería: joyas, viajes, la casa de sus sueños. Su voz se quebró al recordar esos momentos. Pero 3 días antes de la boda, ella me regresó el anillo de compromiso. ¿Sabes lo que me dijo? Alejandra negó con la cabeza, completamente absorta en su relato. Me dijo: Sebastián, eres un buen hombre, pero has puesto el dinero por encima de todo lo demás. Cuando estés conmigo estás pensando en negocios. Cuando hacemos planes, siempre los cambias por reuniones de trabajo. No quiero casarme con alguien que ame más sus billetes que a su familia. Sebastián se limpió las lágrimas y continuó, cada palabra saliendo directo desde lo más profundo de su corazón. Esa noche me quedé completamente solo en mi mansión, rodeado de todo el lujo que había acumulado, y me di cuenta de que Patricia tenía razón. Había perdido el contacto con mis padres, con mi hermana, con todo lo que realmente importaba. El dinero se había vuelto mi obsesión y mi maldición al mismo tiempo. Se acercó un paso hacia Alejandra, quien permanecía inmóvil, escuchando cada palabra. Durante 2 años después de eso, salí con diferentes mujeres, pero todas solo veían mi cuenta bancaria. Algunas me decían abiertamente que querían una vida cómoda, otras fingían interés genuino hasta que descubría que solo buscaban mi dinero. Su voz se volvió más intensa, más desesperada.
Llegué al punto de odiar lo que era, de sentir que nunca encontraría a alguien que me amara por quien soy realmente, no por lo que tengo. Alejandra lo miraba ahora con una expresión diferente, menos dura, como si comenzara a entender la profundidad de su dolor. Por eso me mudé a este apartamento, Alejandra, porque quería descubrir si todavía existía el Sebastián de antes, el que podía conectar con las personas de verdad. Y entonces llegaste tú, continuó Sebastián, su voz ahora llena de emoción pura. Llegaste empapada por la lluvia, sonriendo a pesar del cansancio, hablándome como si fuera una persona normal. Por primera vez en años, alguien me escuchaba realmente, se interesaba por mis opiniones, se reía de mis chistes malos. Una sonrisa triste cruzó por su rostro. Cuando me contaste sobre tu familia, sobre tu madre enferma, sobre los sueños de Carlitos, sobre tus propios sacrificios, me di cuenta de que había encontrado a la persona más valiosa del mundo. Sus ojos se encontraron con los de ella, y Sebastián puso toda su alma en las siguientes palabras. No te dije quién era, porque tenía terror de que me vieras como Patricia me veía, como todas las demás me habían visto. Tenía miedo de que pensaras que el dinero era más importante para mí que las personas. Se llevó una mano al corazón. Pero la verdad es que estos 15 días contigo han sido los más felices de mi vida. Por primera vez sentí que alguien me amaba por quien soy, no por lo que poseo. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Y ahora tengo que enfrentar mi peor pesadilla, perderte porque fui cobarde, porque no tuve el valor de ser completamente honesto desde el principio. Alejandra se quedó en silencio durante varios minutos que se sintieron como horas. Sebastián podía escuchar los latidos de su propio corazón mientras esperaba su veredicto. Finalmente, ella habló con voz suave pero firme. Sebastián, duele mucho que no confiaras en mí lo suficiente para decirme la verdad, comenzó, y él sintió como si le clavaran un puñal. Pero entiendo tu miedo. Sebastián levantó la vista, sorprendido. Yo también tengo mis miedos, continuó Alejandra. Siempre he desconfiado de los hombres ricos porque he visto cómo tratan a las mujeres como yo, como objetos, como diversión temporal. Se limpió las lágrimas que habían vuelto a brotar. Cuando vi esa noticia, mi primera reacción fue pensar que todo había sido una mentira, que yo era solo un juego para ti. Sebastián sintió su corazón encogerse al escuchar esas palabras. Pero mientras hablabas, recordé todas nuestras conversaciones, la forma en que me miras, cómo te interesas genuinamente por mi familia. Una sonrisa pequeña apareció en su rostro. El Sebastián que conocí estos 15 días es real, ¿verdad? No estabas actuando. Jamás, respondió él con vehemencia. Ese soy yo realmente. El dinero solo complica todo, pero mis sentimientos por ti son lo más real que he sentido en mi vida. Alejandra se acercó a él lentamente, y Sebastián sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. ¿Me prometes algo?, le preguntó ella, mirándolo directamente a los ojos. Lo que sea, respondió él sin dudar. Prométeme que nunca más me mentirás, sin importar qué tan difícil sea la verdad. Te lo prometo, dijo Sebastián, tomando suavemente sus manos. Y yo también quiero pedirte algo. ¿Qué?, preguntó Alejandra. Dame una oportunidad de demostrarte que Patricia se equivocaba, que puedo poner a las personas importantes por encima del dinero. Dame la oportunidad de conocer a tu familia, de formar parte de su vida, de ayudarlos no como un millonario haciendo caridad, sino como alguien que los ama porque tú los amas. Las lágrimas comenzaron a correr nuevamente por el rostro de Alejandra, pero esta vez eran lágrimas diferentes. ¿En serio querrías conocer a mi mamá y a Carlitos?, preguntó con voz quebrada por la emoción. Quiero conocerlos, amarlos, protegerlos, ser parte de su familia si tú me lo permites, respondió Sebastián con total sinceridad. Quiero que Carlitos pueda cumplir su sueño de ser ingeniero, que tu mamá tenga la mejor atención médica, que tú puedas estudiar tu carrera sin tener que trabajar 70 horas a la semana. Alejandra lo miraba como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. 3 días después de esa noche, que casi los separa para siempre,
Sebastián se encontraba frente a la puerta de un pequeño cuarto en la colonia Libertad, el hogar donde vivían Alejandra, su madre Rosa y su hermano Carlitos. En sus manos llevaba un ramo de flores sencillas para doña Rosa y un libro de ingeniería civil para Carlitos. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, pero no era nerviosismo por conocer a la familia de Alejandra, sino emoción pura por finalmente poder ser completamente honesto sobre sus sentimientos e intenciones. Alejandra abrió la puerta con una sonrisa radiante que iluminó todo su ser. «Mamá, Carlitos, les presento a Sebastián», dijo con orgullo en la voz, «el hombre del que les he hablado». Doña Rosa era una mujer de 45 años, que a pesar de su enfermedad, conservaba una dignidad y calidez que inmediatamente conquistaron a Sebastián. Carlitos era exactamente como Alejandra lo había descrito, un niño de 12 años, con ojos inteligentes y una sonrisa traviesa que le recordó a su hermana cuando era pequeña. «Mucho gusto, joven Sebastián», dijo doña Rosa, notando inmediatamente la sinceridad en sus ojos. «Alejandra nos ha contado mucho sobre usted». La casa consistía en 2 cuartos pequeños, una cocina diminuta y un baño que compartían. Los muebles eran pocos pero estaban impecables, y en las paredes había fotografías familiares que mostraban momentos de felicidad simple pero auténtica. Sebastián se sentó en la pequeña mesa donde cenaban los tres, y por primera vez en años se sintió en un verdadero hogar. «Señora Rosa», comenzó con respeto, «antes de continuar, necesito ser completamente honesto con ustedes sobre quién soy». Alejandra le apretó la mano por debajo de la mesa, dándole valor para continuar. «Yo tengo mucho dinero. Soy el heredero de una empresa grande y vivo normalmente en una mansión grande». Doña Rosa y Carlitos lo miraron sorprendidos, pero sin juicio. «Pero lo más importante que quiero que sepan es que me enamoré perdidamente de su hija y hermana, y que mis intenciones son completamente serias». Carlitos saltó de su silla con emoción. «¿Eres rico de verdad, como los de las películas?». Sebastián se rió, contagiado por la espontaneidad del niño. «Sí, Carlitos, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que quiero formar parte de esta familia, si ustedes me aceptan». Doña Rosa observó a Sebastián durante largos minutos con la sabiduría de una madre que había visto mucho en la vida. «Joven Sebastián», dijo finalmente, «el dinero no hace bueno o malo a un hombre. Lo que lo hace bueno es cómo trata a las personas que ama». Se levantó lentamente y se acercó a él. «Veo cómo mira a mi hija y veo cómo ella lo mira a usted. Eso es suficiente para mí». Sebastián sintió lágrimas de gratitud brotar de sus ojos. «Señora Rosa, quiero pedirle formalmente la mano de su hija en matrimonio», dijo, arrodillándose ante la mujer que había criado sola a 2 hijos extraordinarios. «Y quiero pedirles a los 3 que vengan a vivir conmigo, no como invitados, sino como mi verdadera familia». Doña Rosa se llevó las manos al corazón, completamente emocionada. Carlitos gritó de alegría. «Vamos a tener una casa grande. Podré tener mi propio cuarto para dibujar mis planos». Alejandra se acercó a Sebastián, quien seguía arrodillado, y puso sus manos en su rostro. «¿Estás seguro de esto?», le preguntó con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió él, sacando un anillo sencillo pero elegante que había comprado esa misma mañana. La propuesta no fue como las que había visto en las películas, con restaurantes caros y orquestas. Fue en una cocina pequeña, con el olor de los frijoles que había preparado doña Rosa, con Carlitos saltando de emoción y gritando «¡Di que sí, hermana!», con música de la vecina filtrándose por las paredes delgadas. Pero fue perfecta, porque estaba llena del amor más puro que había existido jamás. «Sí, Sebastián», respondió Alejandra mientras él le colocaba el anillo.